Noticias, toma 1 y única. Sí, ya verás tú. Muy buenas amigos, de nuevo a las noticias de la semana, después de 5 meses igual. Sí, más o menos, Bueno, un montón de tiempo sin noticias. volvemos a hacer estas cositas porque hace falta tener un poquito de contenido en el canal. Así que bueno, ¿qué tal, Viti? Aparte, yo creo que puedo decir que me apetecía hacer noticias. Sí, sí. Hay algunas que merecen ser comentadas. Sí, hay alguna cosilla. Me falta Adri, que como siempre le echamos de menos, pero bueno, los trabajos de los dineros... El volante estúpido. Esas cosas... A ver, comienza tú. ¿Comienzo yo? ¿Sabes que va a haber un nuevo Honda Civic? Sí, lo he visto. Que es menos macarra. Sí, pero... A ver, tiene un poco de halo parecido al anterior, pero... Es súper elegante, es un coche súper elegante, no tiene nada que ver con lo que llevaba haciendo Honda las dos o tres últimas generaciones. No tiene nada que ver. No existe un ADN Civic, ¿eh? Sí, pero eran muy macarras, eran coches muy marcianos, muy raros. Raros. Y este han decidido hacer una especie de berlina compacta, muy elegante, como os digo, sobre todo en el interior, pero ya han salido fotos de espía de la versión Type R y lleva un alerón más grande que tú y que yo. Sí, es un alerón enorme, tío. Demasiado grande. No, o sea, nunca demasiado grande. Nunca es demasiado grande, pero es que le queda muy macarra. Es que el Civic Type R tiene que ser así, es un coche extremo y tiene que parecer. No estoy de acuerdo. No me gustan los coches tan macarras, lo siento. Un Civic Type R, en el momento que lo conduces, dices, gracias a Dios llevo este alerón que hace que el culo esté un poquito plantado en el suelo. Sí, eso es cierto, además suena muy bien, porque una cosa que me gusta de los motores japoneses es que tienes que llevarlo alegre, bien subido de vueltas, eso es algo que me encanta. A ver, es verdad que Honda tiene una cosa que aunque sean motores turbo les gusta estar altos. Sí, les encanta estar altos. Eso, ¿sabes? nunca lo compréis automático, no. Porque es CVT. Es CVT y le quita toda la gracia. Pero o sea, el hecho de cambiar a casi 6.000 vueltas, 5.000 vueltas, es que te da toda la vida. A ver, te recuerdo que los antiguos, los del VTEC, llegaban a las 8.000. Sí, O o sea, daba gracia y lo podías estirar perfectamente hasta las 7, 7,5 y tan pancho. Eso sí, el consumo era otro. Pues nada, se habla que va a tener unos 320 caballos, más o menos como el de ahora. Igual gana un poquito más. Realmente, más que una mejora, porque ya el coche que hay ahora es muy bueno, realmente va a ser hacer un coche más para todo el mundo, porque aceptemos que el Civic en su forma actual, que es la que a mí me gusta, no todo el mundo estaría dispuesto a tenerla. Efectivamente. ¿No tendrán problemas con las emisiones? No lo sé, pero date cuenta Es que poco eléctrico ha vendido Honda, ya lo hemos hablado en las anteriores noticias, o sea, poco eléctrico ha vendido y tienen que hacer el baremo. Pero tiene También es híbridos. cierto que, aparte de tener bastantes híbridos, no es una compañía de muchas masas, o sea, no venden demasiado. Pero no sé, ahora como todos se están cortando un poquito, no sé yo, A ver, pero ten en cuenta que el Jazz, la única manera de comprarlo es híbrido. Sí. Los sub que tiene, el CRX, ahora mismo estoy hablando de memoria, no me acuerdo de los modelos sub. El CH, CRH, uno de esos. Hay una C, una H y una R. La gran mayoría son híbridos. Sí. Realmente no tiene tanta gama. Realmente, al final el Civic es el único que puedes decir, vale, me lo compro en gasolina, simplemente. Sí, por eso cierto, es verdad, el 22 gasolina es muy bueno. Es muy bueno. Así que bueno, continuamos. ¿Qué más noticias? Seguro que vas a hablar de algo eléctrico, de un Fronk, de un Juke, no sé cómo coño se llaman las cosas de Tesla. Maletero delante. Tenemos Model Y, señores, ya llegó. Llegó. Vale, es una noticia un pelín antigua, pero hacemos hoy. Es el primer vídeo de noticias después de unos meses. Es un Model 3 Más alto. pinchado con esteroides. Pero más alto, o sea, no ganas nada. ¡Mola! Ganas en espacio, sobre todo en las plazas de atrás. Esto es cierto, me he sentado, yo mido 1,92, me he sentado adelante, se ha sentado mi chica detrás, que mide 1,75, sí, por encima de la media. Y, oye, el espacio que le quedaba era impresionante. Ya en el 3 no hay poco espacio. No, la verdad es que no hay poco espacio en el 3, eso es cierto. Pero joder, estamos hablando de que es un coche que, por mucho que te vendan que es un sub, es mentira, es un monovolumen. Toda la de la ley. Igual que el X. Exacto, igual que el X, no es un sub, señores, llamemos a las cosas por su nombre. Pero sí es cierto de que
el hecho de que tenga el portón Eso sí, te ayuda bastante. Eso sí. Te ayuda bastante, porque aunque el maletero del Model 3 no es pequeño, Es un pero dolor te condiciona un poco Es un dolor de la anchura de carga. Sí. Le pasa igual que La a altura, más BMW Serie 3, a un montón de coches que tienen el tema del portón. Si vais con bultos muy grandes o muy complicados como un carrito de niños, sobre todo siempre la gente pensando en el carrito de niños, Sí. es un dolor. Es un dolor, es un dolor. La verdad es que despacio, incluso el Serie 3 no va mal, pero joder, la anchura de carga, pues, Claro. joder, y el hecho de que tenga portón ayuda bastante, pero eso sí, es más alto, más ancho, un pelín más largo. 3 cosas. Primero de todo, tienes más espacio detrás porque vas sentado más erguido, estoy seguro, 100% seguro. Sí. Al final eso no es tan cómodo como parece. Tienen Sí. una, es más, tienen una, es que es el mismo. Claro. Y ves que tienen un alza impresionante para levantarte. Por eso quiero decir que no me vale, o sea, eso es como en una furgoneta. Al final te cansas. Segundo, cambia ya el interior, cabrón. Es poner una instrumentación delante. Es el interior, es el típico interior para la gama baja bueno, la gama baja por ahora, porque también es cierto que ya se está hablando de que va a salir uno más, un compacto o un utilitario de menos coste. Pero sí es cierto que es el típico instrumentación, salpicadero y todo interior Pero que todos los ¿Cuánto Model cuesta 3 una pantalla? Model Así. O sea, que no me hace falta que sea una pantalla TFT tal. Es un velocímetro aquí. ¿no? ¿Sabes cómo es Elon Musk? Elon Musk le dice no puedes hacerlo y el tío pone sus encima de Pero, la mesa a ver, y dice lo voy a hacer porque sí. la Lo hace. cosa es, el tema de... Es que ahora no me acuerdo cómo... El Juke se llama el volante ese. El volante, exacto, que enlazando con la otra noticia también ha salido el nuevo Model S en Estados Unidos por ahora, Sí. el Plaid, que es la versión más cara, pero también está la versión más de acceso mi seso, porque son casi 100.000 euros, pero está la versión de acceso que no tiene un volante convencional, tampoco Sí. tiene un cambio de marcha convencional, ¿vale? Es que no, o sea, son todo chor. Lo siento mucho. Tesla me gusta mucho lo que hace a nivel como plataforma, lo que ha hecho con el coche eléctrico, pero luego estas cosas me parecen una gilipollez detrás Es de otra. una ida de Es olla de este Que tipo. se les ha acabado ya las formas de hacer marketing, porque tengo un coche eléctrico, porque tengo una red de recarga que ahora ya es algo que tenemos asumido, y hay que poner pues eso, no hay cambio de marcha y el coche por inteligencia artificial lo hace. Pero la inteligencia artificial, por supuesto, si te pega un frenazo delante o llegas a una calle cortada, no puede asumir que tú quieres dar la vuelta. O lo peor de todo, que es un puto volante que os estaré poniendo por aquí, que es como el de un avión. ¿Qué es lo que pasa? Que en un avión, el avión se mueve hacia arriba y hacia abajo. Y derecha e izquierda. Pero Claro, no hace sí, giros no Claro. hace giros. Claro, pero te quiero decir, pero para eso también tiene los pedales, que en este caso son para acelerar y para frenar. El coche no funciona. O sea, Consumer Report, hay gente que lo ha intentado meter a pista y dice que es incluso peligroso. No, es peligroso Es porque peligroso. no es nada cómodo. O sea, Claro. el hecho de que el volante sea redondo, incluso aunque puede ser un poco achatado por encima y por debajo, como lo está haciendo Sí, Audi, pero un poquito, es que tú puedas hacer el giro perfecto con este volante, es que incluso te cruzas los brazos, porque no es un volante al uso. Y sí es cierto que en los aviones está, pero es que en los aviones lo máximo que vas a hacer es esto. Claro. No vas a girar mucho más. Y tampoco es que tenga una multiplicación loca de la dirección ni nada por el estilo. Sí es cierto de que todo el mundo se está metiendo con eso y con razón. Ya veremos si puede ser homologado en Europa. Yo lo veo difícil, ¿eh? No sé si fue Bélgica, algún país de estos del norte que de vez en cuando se toca huevos, creo que lo quería homologar. Y como ellos lo homologaban, toda Europa no la tenemos que comer. Es complicado, ¿eh? Lo Yo te digo, bueno a ver, en Estados Unidos como si quieres en un sofá con ruedas. Pero es peligroso. Lo siento mucho, me quedo en este caso con la legislación europea. Sí. Señores, los volantes de Fórmula 1 son así, no porque molen, sino porque no hay más espacio. Exacto. Y esto es una gilipollez que, gracias a Dios, como cuesta 100 y pico mil pavos, va a No tener todo el muy poca mundo gente. se lo Así que puede comprar. ya vale, está. eso es cierto. Más noticias. BMW Serie 2 Active Tourer. No, está guay. O sea, mira que el antiguo era bastante sosete y demás, pero creo que le han cambiado las cosas justas para poder ser un coche que por fin se venda. Es un poquito más sub. Yo solamente BMW yo lo veo a partir del Serie 3, Serie 5 y Serie 6 porque me gusta el diseño, ya está. Y el 7, hombre. No, el El 7 es demasiado grande. Pero es, a ver, porque es una berlina de representación. Pero es demasiado Pero dentro de la grande. berlina de representación es el que mejor se conduce. Sí, es la hostia, pero es demasiado grande.
Ya está, pero yo qué sé, lo conduces y en carretera va bien, te lo puedo asegurar. Sí, lo sé. Lo sé. La cuestión es... siempre he tenido mis más y mis menos con el Serie 1 y el Serie 2 de BMW. Me parece que lo sacaron como para salvar la papeleta, porque tienen que tener ese tipo de gama. Pero nunca le he encontrado sentido. El Serie 2 nunca le he encontrado sentido. El Serie 1 tiene un pase. El Serie 2 nace... Así recortado. Y fíjate que me gusta solo el que tiene culo, ¿sabes? El que es así como un... el que es como si fuera una zapatilla, no me gusta. El que tiene culo, o sea, el Serie... El Serie 1 que es un estilo más berlina, por así decirlo. Sí, que ahora sería el Serie 2. Exactamente. Pero... O sea, pero no el Coupé. No el Coupé. Ah, pues el Serie 2, sí. Pero, no sé, no... Eso tan monovolumen, tan raro... A ver, la cosa es, tienen la plataforma del Mini Paceman, que es exactamente la misma. No, perdón, Countryman. Y han dicho, pues bueno, sacamos un modelo nosotros también y ya está. Va a venir con motores de 136, 155 y 326 caballos, el de la mitad microhibridado, el último híbrido enchufable. Luego supongo que sacarán un iX2 o alguna parecida, que ya sea completamente eléctrico. Pero me parece un coche muy lógico y que hace dos cosas. El interior parece renovado. No sé. No es el, si todavía tienen los pitotes para poner el cierre de las puertas, a mí me parece un paso atrás. Pero ¿cómo? Es BMW. Los pitotes. Sí. Ah, vale, ya sé de qué hablas. Que lo he visto en el iX4, o sea, en el i4, que es el eléctrico de BMW, lo he visto y lo tiene. A ver, Es una absurdez. eso me da igual, sinceramente. El problema es que esto sé que tú estás perfectamente a favor de ello. Quita los mandos de la climatización para meterlos en la maldita pantalla. ¡Bien! No es que esté a favor de ello. Estás a favor de ello. Que al final es para ahorrarse 4 duros las marcas. Es como... No, es que estamos en pleno siglo XXI. ¿Para qué? Esto me recuerda a una nave espacial de los 80 que tenía 4 botones para ir para adelante. Pero que no es por eso, es... No, yo cuando mal. ciertas cosas Mal. a la hora de conducir, quiero hacerlas sin mirar. Ya. Y yo, por ejemplo, solamente he puesto en mi coche una vez la climatización. Una vez cuando lo compré. Lo puse a 21 grados y me he olvidado. No. Sí. No, te lo aseguro como extaxista, hay que cambiar, cuando conduces mucho, hay que cambiar Que todos somos taxistas. Que no. Que no, la climatización, las luces y los intermitentes tienen que estar donde tienen que estar. Ah, bueno, Incluso... sí, los intermitentes sí. Ah, los intermitentes sí. Pues mira que cachotela con el puto volante cuerno. ¡Si te he dicho que es una tontería! No, ni Ferrari, que sé que ellos fueron los que empezaron los cabros. Sí. Todo está en el volante en Ferrari. Espérate, o fue... No, Citroën tenía la cosa esa rara del demonio. Un traca-traca. Sí. Pero bueno, siguiente noticia. Yo creo que voy a hacer un poco de polémica aquí, porque quiero hablar de ello. A ver, La nueva ley. ¿cuál de todas? Peaje en todas las carreteras, incluso se está hablando de las carreteras secundarias. Pero esto era como un pago anual. Es un pago por utilizar las carreteras. O sea, básicamente lo que tenemos ahora más caro. Sí. Que es muy gracioso. O sea, yo podría estar incluso a favor, pero si no me cobran un impuesto por tener un coche todos los años, puedo poder circular con él. A ver, yo entiendo que hay poca pasta, Es principalmente por eso que lo sacan. que se puede grabar en ciertas cosas Sí. y casi prefiero que sea en un coche y que se cobre más a la gente que tiene mejores coches. Yo eso estoy a favor. Es que es muy gracioso, porque no es eso. Pues si tú me dijese, van a cobrar a la gente que tiene mejores coches, pues no, es que en teoría va a salir con la coletilla, que se está utilizando ahora para todo, de vamos a grabar a los coches que más contaminan. O sea, va a ser por emisión de CO2. Es un tema muy gracioso. Es un tema muy complicado incluso de hacer. Yo pensaba que iba por potencia fiscal. No, es que antes la potencia fiscal sí que iba ligada con el CO2, pero claro, tú imagínate Tesla que tiene 400 y pico caballos o 500 y pico caballos, pero claro, la potencia fiscal es súper alta, pero la emisión de CO2 es menor Sí, pero... que un V12, Sí, por ejemplo. pero entiendo que ya fuera de eso, tu coche tiene unas ruedas así. Sí, a ver. Claro, pesa 2 toneladas, Claro. va a romper más el asfalto. Eso Y es luego, cierto. aparte otra cosita, que aunque no hay emisiones locales, pero los eléctricos sí que tienen emisiones asociadas a la producción, A la producción de y a la producción energía. y a la producción del coche, ojo. Ya, evidentemente. Que esto, Claro. que lo sabéis todos, o sea, si te vas a comprar un coche eléctrico para hacerle 7.000 kilómetros y darle vuelta, no estás siendo ecológico, capullo. Para nada.
sea, tienes que mantenértelo tus 150, 200.000 kilómetros y entonces sí. Y no es que meto un coche eléctrico de segunda mano en el mercado para que todos podamos tener... No funciona así. Eso es una tontería. Realmente, yo lo veo como un sacacuartos, nada más. Y entiendo el porqué, o sea, no hay pelas. Vale, no hay pelas, sí, es eso. Pero claro, es que el conductor, y en este caso yo cuando estaba leyendo la noticia, sentía como que me iban a grabar 2 veces. Es que lo van a hacer. Podrían haber subido el otro impuesto, pero ha sido como... O sea, es directamente, bueno, tú que tienes un coche y utilizas las carreteras, tienes que pagar por utilizar las carreteras. Vale, me parece muy bien, es cierto. Yo si tengo un coche tengo que pagar por utilizar las carreteras, es normal. Dado que si no queremos poner ninguna carretera de peaje o lo que sea, pues yo tengo que sufragar el mantenimiento y la construcción de las carreteras, es obvio. Pero si ya lo pago con mi impuesto todos los años, ¿por qué me vas a volver a grabar por utilizar la carretera? Ha sido una huida hacia adelante absurda porque podrían haber subido el impuesto de circulación perfectamente. Claro, súbeme el impuesto de circulación, pero no me cobres 2 veces. Lo que sí que hay un tema que es el tema de contaminantes. No, tenía que ser tanto vale tu coche, tanto pagas. Creo. Sí, depende. Sí, es obvio. Sí, yo por ejemplo no entiendo cómo un Audi Q5 o Q7 pues tiene una pegatina eco. Yo, porque sinceramente no entiendo. Echa la ley, echa la trampa. Tiene que tener simplemente una fuente. La microhidratación esta de 48 voltios y con eso tira para adelante. Pero claro, estamos hablando de que tú estás contaminando igual. Es que estás contaminando igual, pero bueno. Igual un poco menos, pero es algo ridículo. Es irrisorio. Pero bueno, continuamos. Más cositas. Ha pasado un poco de todo en este tiempo que hemos estado. Sí. Ha pasado un poco de todo. Han salido muchos coches, ¿sabes? Estuve en la feria de vehículo eléctrico y me monté en el nuevo Mercedes. EQS. El EQS. El interior... Es una nave espacial. El interior, lo siento mucho, pero esa pantalla me parece absurda. No lo sé, mi chica se enamoró de ese coche. Me parece absurda y es más, con lo elegante que suele ser Mercedes... Es elegante por dentro, ¿eh? Por fuera no me gustó tanto porque parecía un huevo estirado. Pero por dentro me sentí en plan de... ¡oh! Las plazas traseras, vale. Pero delante, el tener eso... lo siento mucho, pero no. O sea, me parece algo ostentoso. Es como la gente que se hace rica y empieza a pintar toda su casa de dorado y mierdas así. Sí, es eso. O tener columnas griegas en casa, te lo digo por experiencia, no funciona. O sea, es algo que tenía una casa que era como si fuese de un arco. No, te sigo viviendo. O sea, pero es algo que no funciona y al final te das cuenta de que no tiene que ser así. Y mis caseros, supongo que se fueron de esa casa por eso mismo. Por lo mismo, ¿no? Ya hemos dejado las columnas, quitarlas en un pasote, alquilamos y nos vamos a otro lado. Nos vamos a otro lado. Claro. Pues sí, es cierto. ¿Has visto el nuevo concept de Smart? Sí, lo he visto, pero quiero contarte una cosa antes con el tema del Mercedes. Cuéntame más. Como muchos coches últimamente, y sobre todo grandes, el Mercedes EQS tiene un tren trasero direccional. Sí. Que si tú pagas un extra al año, creo que son 800 euros o algo así, puedes girar más grados. ¿Ves? Puedes girar más grados. Hombre, Pero el problema es que la parte mecánica ya está ahí. Simplemente se desactiva por software. Como Tesla. Todos están utilizando lo mismo. Sí, pero en Tesla tú tienes el autopilot, que utiliza todas las cámaras, y tú lo que estás diciendo es en qué grado quieres utilizar el autopilot. O sea, simplemente es... Sí, a ver, tú tienes un mínimo y luego a partir de ahí pues pero utiliza las cámaras. Los utilizas, sí, claro. Y sabes que yo pienso que el autopilot tenía que ser de serie, igual que todas las cosas de seguridad tenían que ser de serie. Evidentemente. Pero es que en el caso del Mercedes tú estás pagando la pieza y no puedes utilizarla. O sea, no puedes utilizarla. Es cierto, tú solamente utilizas el desbloqueo puntual. Pues claro, pues si llegas un año y no lo pagas, pues no lo tienes. En vez de tener, me lo estoy inventando, 10 grados de giro traseros, tiene 5. Entonces el coche es menos seguro en carretera, es más difícil de maniobrar. ¿Mercedes está bajo de pasta? No, pero como estas cosas... esas tonterías? Porque estas cosas están empezando a funcionar. Y la cosa es... el pago por suscripción, pero no todo vale como pago por suscripción. Está empezando a funcionar todo como pago por suscripción. El BMW tenía una opción de que pudiese conectar el iPhone como un pago por suscripción. Excuse me, amigo. Sí. O sea si no pagas no puedes conectar el iPhone. Claro, tú podías pagar, simplemente lo pago y ya está. Pero luego había una forma, si quieres, de pagar 100 euros al año. Ya estoy volviendo a inventar la cifra.
y yo te dejo conectar el iPhone por Wi-Fi. O sea, sí es cierto de que Apple le cobra un canon a cada coche que quiere poner Apple Car. Eso es lógico. Pero es un canon que pagan una vez. Claro, claro. Pero aquí es completamente absurdo. O sea, todas estas cosas que están haciendo de aquí, de tengo que pagar por incorporar esta opción que mi coche ya tiene, me parece de locos. De locos. O sea, lo empezó Tesla. Creo que lo empezó Tesla. Sí. Ya me pareció mal, pero bueno, podrías decir, es como un nivel de equipamiento. Puede ser... Sí. Lo que estoy a lo mejor pagando son actualizaciones. No, pero me hace gracia porque el Model S cuando empezó con el tema del autopilot es que muchos no los tenían. Y tú pagabas porque te lo incorporasen. Y justo cuando sacó el Model 3 dijo, todo el hardware va a estar ahí metido y tú lo puedes desbloquear. Pero claro, tienes al principio, tienes un piloto, es que no es un autopilot, es un control de velocidad y poco más. Es una versión más básica, es Sí. lo mismo pero más básica. O sea, lo mismo que puede tener o sea, cualquiera, o sea, que es, si ve un coche delante te frena para ponerte, pues cambias, pero no tenía ni lo del giro del volante ni nada, solamente te mantenía en el carril. Y luego pagas un poquito más y tienes otras historias, pero ya estás utilizando las cámaras. O sea, tú las cámaras siempre las tienes operativas. Claro, exacto. O sea, es el problema de esto, que es, las cámaras las estoy utilizando, lo que estoy pagando es por una mejora de software. O sea, es como si aquí me dijeran, tenemos una mejora de software para el ESP que igual te puede interesar, pues bueno, vale. Digo, vale, lo pago y ya está. Pero realmente lo que te están bloqueando es la pieza, el movimiento que pueda tener. Es que es una putada. Y la cosa es, de loco. aquí en los videojuegos aprendemos una cosa. Si empezamos a no comprar estas cosas, es cuando no van a seguir metiendo estas mierdas. Pero si empiezas a comprarlas porque tengo un EQS y tengo que tener esto porque si no el CEO de al lado se va a reír de mí, o quiero ser más que el CEO de al lado. No compréis estas mierdas. No. Y sabemos que no lo vale, nadie va a ver esto que tenga un EQS, pero eso lo podemos extrapolar a cualquier tipo de marca. O sea, no pilléis esas suscripciones absurdas que prácticamente estás pagando por algo que ya tienes. Mira, ¿sabes lo que puedes hacer con ese dinero? Pagar, porque planten árboles para el CO2 que produzca tu coche. Por ejemplo. Me da igual, aunque sea eléctrico. Sí, por ejemplo. ¿No? Eso estaría genial. Es maravilloso, es perfecto. Ahí sí que podéis empezar a hacer cosas y seguramente sea la forma de que los coches de gasolina sigan vivos. Efectivamente. Tenemos que empezar a plantar. Me cago en la puta. ¿Qué te parece el nuevo Megane? No, E-Tech. No. Yo tengo mis problemas. El Megane, fíjate que de los compactos, después del SEAT y después del León Cupra, el Megane era un coche que me gustaba bastante. Ya estamos hablando de motores, que siempre, si te pillas un Megane gasolina bueno, tienes un buen pepino. Ojo, hay que saber conducirlo, que son de los que da miedo. Sí, pero te pillabas un buen pepino y era un Renault, coño. Sí. El Megane y tal, y encima tenía líneas bonitas, porque no se puede decir que hay algunos abortos en Megane, pero coño, este estaba bastante bien. Y ahora me lo han convertido en un crossover. Ya no es un compacto, es un crossover. ¿Por qué? Es que hay una cosa con el tema de la electrificación de los coches. Cuando se hace bien, hay muchas baterías. Y esas baterías hay que ponerlas en algún sitio que suele ser el suelo. Y que te suba esto, las baterías... No tiene gracia, eso no me vale porque Tesla tiene un coche que está pegadito al suelo. No Sí, es un crossover. Esto volvemos a lo mismo que hablábamos en el Puma, que es la percepción visual. El Tesla realmente entras y es como que llevas las piernas un poquito más altas de lo que debes. Da esa sensación. Pero no es más alto. Por fuera no lo parece, pero estoy seguro de que tú luego miras. No es más alto que un BMW, ¿eh? No. No es más alto que un Serie pero, 3. Pero luego entras dentro de Serie 3 y es verdad que la posición... Sí, eso es diferente, cierto. claro. Eso es cierto. Es a lo que me refiero. Eso es cierto. Pero también lo que le ha cogido al Megane es que estamos en plena moda de los SUV. Y tiene que sacar un SUV. Pero el Megane funcionaba siempre bien, incluso aunque tuviesen SUV. El Megane siempre ha funcionado. Pero sí, también ha funcionado el Seat Ibiza siempre y ahora es el 15º coche más vendido. Exacto, porque ya la gente a lo mejor está queriendo un coche más grande. No, porque compran el Arona, que es básicamente lo mismo. Ahora el número 1 es el Arona, que es básicamente lo mismo. La ganancia en maletero es nada, pero es un SUV. Que si os gustan los SUV, vuelvo a lo mismo, no hay ningún problema. Pero no son coches de lo más lógico del mundo. O sea, si necesitas más espacio, darle las rancheras. Joder. Pero al final, el problema es eso. Tenemos una serie de coches que si no llegan a funcionar tan bien como se esperaba, pues bueno, hacemos un SUV y a tomar por saco. La siguiente moda que sea, furgonetas. La que te imagines.
Llegará a pasar lo mismo, habrá algún modelo que nos tiene el corazoncito a todos calentito y lo convertirán en una furgoneta o en un coche invertido o Dios sabe qué. Pero siempre va a pasar. O sea, por eso no, es cierto. Es igual que a mí me pasó con el Ford Mustang aquí. Yo es que no lo veo un Mustang, lo siento, yo no lo veo un Mustang, es un 4x4, nunca un Mustang ha sido un 4x4. Bueno, si es que tienes la versión de 4x4. Vale. La pena. O sea, ya hemos tenido problemas porque nos hemos olvidado los micrófonos. Sí. Y estamos grabando con el móvil, que no sabemos muy bien cómo irá. Pero... Es un fallo, digamos, va a salir un tío borracho como en Los Simpsons, dificultades técnicas. Sí, básicamente. Alguna mierda tendré que poner. Sí. Ya está. A ver, cosas. ¿Te acuerdas cuando Madrid Central era terrible y había que destruirlo porque la libertad, bla, 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 bla? Es que, a ver, que eso implica meterse en política. Claro, pues ahora, ¿vale? ahora va a ser todavía peor. Ahora no es un Madrid Central, ahora es Madrid Distrito Centro, ¿no? ¿O ¿cómo se llama? 360 creo, ¿no? Una cosa rara, pero es Madrid Central. Pero la cosa es, si tenéis coches clásicos, que es una cosa, algo que han peleado bastante las asociaciones de coches clásicos, que es completamente lógico porque pocos coches de más de 30 años vas a estar utilizándolos día a día. No lo mueves apenas. Claro, a todos los coches con matrícula clásica, que recordad que tienen que ser coches con más de 30 años que no hayáis modificado y que hay que pasar un proceso bastante... Vamos, que tienes que pasar un proceso, tienes que pagar y al final, pues si te lo catalogan como clásico, pues es un clásico. Pues vais a poder entrar al centro de Madrid. Pues yo lo veo bien, o sea, realmente es que es una tontería que no existiese desde el principio. Estamos hablando de que un coche clásico apenas lo mueves, o sea, nosotros tuvimos, que probamos aquí el 600. El 600 sé de primera mano que apenas se mueve. Hay gente que sí que lo tiene como coche de uso diario, pero es muy poco. Pocas. Es muy poco. O sea, estamos hablando de que son coches que el mantenimiento es un pelín más fino, que igualmente, aunque sea una tontería, gastan un pelín más y la gente siempre lo tiene pues por aura o porque lo quiere mantener, ¿no? Y le sacas a dar una vuelta un fin de semana y ya está. Además, y hay una concentración que siempre es interesante ver a un montón de 600 por la Gran Vía. Exacto, o sea, no tiene mucho más, entonces a mí me parece bien que te puedan entrar. O sea. Al final, el problema de Madrid 360 o como coño se llama al final, es que es más restrictivo de lo que era Madrid Central. Entonces va a ser un problema, sobre todo ahora al principio con los coches de más de 15 años, que es cuando está ahí más o menos la barrera de que no hay etiqueta. Ahí sí que va a haber un gran problema con esos 15 años de coches que, no 30, pero sí puede haber muchos coches de 20, que van a tener un problema muy grave a la hora de poder circular por Madrid. A ver, yo te lo digo, todo esto viene por culpa, todo esto viene de Europa. Claro, pero ya en Europa nos estaban sajando a penalizaciones. Sí. Dinero, principalmente, por no tener un distrito bajo de emisiones en la capital. La cosa es que ya lo había y como hemos tenido que volverlo a hacer, ha habido que volverlo a hacer con unos estándares más fuertes. Más fuertes para poder mantenerse. Entonces, en estos tiempos nos ha tocado vivir. O sea, es la verdad. Ya, digo, pero esto es una cosa que nos tenemos que meter ya en la cabeza. Tanto el diésel como está empezando ahora también la gasolina, van a estar denostados. Sí, o sea, es que no hay más. Puede ser. En Europa nos estamos poniendo el pin de que somos los más ecologistas y tal, cuando nuestro porcentaje de CO2 es bastante bajo en comparación con el mundo. Sí. Pero sí es cierto de que, coño, hay que hacer algo con el planeta, las cosas como son. Pero aparte del CO2, que es lo que hemos hablado antes, hay muchas formas. Por si ahora está, por ejemplo, haciendo combustibles sintéticos, que lo que hacen es capturar CO2 para crear combustible. Y es la forma de salvar ese tipo de coches. Pero tú, quitando la contaminación local de partículas y demás, que esa es más complicada, es mucho más complicado. Pero lo que sí que puedes hacer es eso, que además creo que no es caro. A lo mejor por 200-300 euros al año, no estoy hablando de la gente que vaya hasta aquí y demás. Sí. Estoy hablando de que si puedes, pagues, porque gente repoble zonas con árboles. Y ese CO2 ya lo está parando. Es un tema complicado. Y el poner árboles, además, no es
que solamente esté quitando CO2, es que evita deforestaciones, Exacto. evita un montón de cosas. Claro. Bueno, para el ecosistema y demás. Exacto. Pero sí es cierto, y todo hay que ponerlo en balanza, que por ejemplo la zona que han incluido nueva, que es la zona de Plaza Elíptica, se ponía a tela. Es que estamos hablando de Plaza Elíptica, que hay como 3 o 4 colegios, uno pegado al otro, y siempre todo el mundo lleva a sus hijos en coche, aunque viva en la otra esquina, pues ahí había unos niveles de contaminación bastante altos. Entonces, algo había que hacer con eso. Eso es cierto, algo había que hacer con eso. Pero sí es cierto de que vamos a tener muchísimas más restricciones y eso se está viendo, que le están poniendo la zancadilla al coche por activa y por pasiva, subiendo los precios, el combustible está carísimo, o sea, estamos pagando por CO2 lo que no está escrito. El tema del precio de los coches y de los combustibles no tiene tanto que ver con No, no. de Europa y demás, sino con otras cosas. Con otras cosas, nos haremos un vídeo. sí, o sea, al final todo tiene que ver, ¿no? O sea, no es solamente por algo en concreto, sino es un cúmulo de muchísimas cosas que, aunque sean pequeñas, pues hacen que todo se encarezca y que todo vaya a peor, por decirlo de alguna manera. Pero sí es cierto que en un año, pues, oye, que nosotros, o sea, rellenar el tanque del Polo, ¿vale? Ahora, pues, nos está costando a lo mejor casi 15 euros más que el año pasado. Claro, pero no es por impuestos o tal. No, es no, porque hay un hubo poco de parón, todo, ¿no? Hubo un parón Hay y un poco lo estaba pagando porque Exacto. va a funcionar como funciona, por desgracia. Hay un poco de todo, pero sí es cierto que al final, pues es un poco de, joder, me cobran más de esto, pero es que luego aparte voy a tener que pagar más de esto porque, claro, contamina más, pero es que aparte voy a tener que... Y al final es un suma y sigue y te hace una bola enorme. Entonces, Madrid, Distrito Centro, Madrid Central 360, como se llame, pues es que hay que hacerlo. Había que hacerlo sí o también. Sí, pero Aunque por mucho que estuviera diciendo el alcalde de turno, bla bla, que lo iba a quitar porque es contra los ciudadanos, sí, había que hacerlo. era que se sabía desde el principio que iba a volver que hacerlo. Claro. Más, todavía más. Y más restrictivo. Exacto. Sí, va a haber una temporada en que la zona centro de Madrid y de prácticamente todas las ciudades grandes españolas no se va a poder conducir. O patinete, o bicicleta, o a pie. No, un coche eléctrico, sí, el problema es no emitir. Sí. No emitir partículas, ya está. Pero bueno, por lo que hemos dicho, en estos tiempos nos ha tocado vivir. No, bueno, está Los guay, petrolhead estamos denostados, es lo que... yo creo que van a terminar desapareciendo los coches de gasolina. No, como tampoco terminaron desapareciendo los caballos, pero sí es cierto que va a ser mucho más complicado poderlo llevar en tu vida normal como lo tenemos idealizado la vida ahora mismo. A ver, la cosa también es, sé que a los que os guste conducir y tengáis un coche aspiracional, no me refiero a precio, sino a un coche divertido de conducir, sí que esto nos hace más daño. Sí. Pero al que se compra un coche simplemente porque necesita un coche, pone un motor más grande por lo que decía antes, porque el vecino tiene tal quiero ser más que él, ese le da igual tener un eléctrico o tener un burro tirando delante. Seamos sinceros, o sea, a los únicos que nos están haciendo daño es a nosotros. Sí. El resto, pues ya está, un eléctrico. Que yo, ojo, los eléctricos estoy con muchas ganas de probar el Cupra Born. Sí. Bueno, Born, perdón, ya sin él. Sí, el Born, ¿no? Porque Born. creo que es el primer eléctrico que voy a probar y realmente me va a gustar por sensaciones. Sí, es Cupra. Claro, exactamente. Y ahí vamos a descubrir un nuevo mundo de cómo se puede volver a rodar y demás. Y luego, pues, igual tienes tu coche de gasolina para ir al circuito, para ir a un puerto de montaña. ¿Qué se le va a hacer? Así que bueno, ¿alguna noticia más? Yo creo que no. Hemos repasado un poquito todo, han salido cosas... No vamos a detallarlo acá porque necesitaríamos 3-4 horas de vídeo. Y lo más así trascendental pues ha salido. Parece que han atropellado a un gato, yo qué sé, ha sonado raro. Creo que era un niño. Un niño. Y bueno, yo creo que podemos seguir haciendo esta dinámica, soltar noticias cada cierto tiempo. Sí. A ver, igual cambia un poquito el formato, Sí, porque igual metemos a Adri y Adri vive en el quinto pino. exactamente. Pero vamos a cambiar un pelín el formato, pero vamos a intentarlo hacer. Y poquita cosa más. Ya está. O sea, hasta aquí las noticias de la semana. Esperemos que os haya gustado, ya sabéis. Si os ha gustado, compartidlo, suscribiros. Que estamos a 100, igual cuando salga esto un poquito menos, pero bueno, 130 suscripciones más o menos de llegar a los... De llegar y romper la barrera. O sea, ¡pal! ¡Pua! Poder empezar a cobrar. Lo que ganemos va a ser muy divertido porque seguramente sea o para comprarnos una botella de agua o para lavar un coche. Efectivamente. Y ya está, pero bueno. A lo nos hace mejor ilusión. lavar la mitad de un coche. Pero bueno,
Gracias por estar ahí, como siempre, y nos vemos en el siguiente. Adiós. Bye bye.